Bendiciones a todos. Continuamos en este espacio dándole gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Ahora vamos a estudiar y escudriñar la palabra. Vamos hoy a hablar acerca del tema el Hijo del Hombre. Te invito a que donde estés, cierres tus ojos, le digas, Señor, gracias por este día. Creemos, Padre, que tus misericordias son nuevas cada mañana, que tú estás haciendo una obra transformadora en nuestras vidas, que tú estás obrando, Padre, para bien. Conforme a tus riquezas en gloria, Señor, nos bendices. Tú estás, Señor, llevándonos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, como dice tu palabra. Tú nos llevas, Señor, a aprender de ella, porque en ella tenemos la luz, y la luz resplandece sobre las tinieblas, y las tinieblas no permanecen en la luz, Señor. Te pedimos que esa luz, que es tu palabra, llene nuestros corazones hoy, Padre, y nos enseñe, Señor, tus propósitos y planes para con nuestras vidas, sabiendo que el plan principal y propósito principal de nuestras vidas es la santidad. Llévanos a eso, llévanos a buscarte, llévanos a amarte más y más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Hijo del Hombre. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Estamos hablando de una profecía dada por Daniel en un tiempo en donde él estaba viendo visiones y el Señor le había puesto a ver visiones. Ahorita vamos a leer al respecto. Y en medio de las tribulaciones y la historia que el Señor le estaba mostrando a Daniel, de repente aparece esta figura de uno como el hijo, un hijo de hombre, como dice Daniel, un hijo de hombre, es decir, alguien muy similar a hombre. Y este hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, que en Daniel es la expresión que se le da a Jehová, al Señor Dios Todopoderoso, creador de cielo y tierra, Dios Padre. Y esa expresión de anciano de días nos habla acerca de que él es anciano, pero solo por días, no es físicamente anciano, sino por los días, por la cantidad de tiempo que ha vivido, que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y esa es la manera que Daniel utilizaba para expresar uno acerca de Dios Padre y otro acerca de Dios Hijo. Y esa era una revelación que el Señor le da a Daniel años antes de que Jesucristo viniera y existiera aquí en esta tierra. Vamos a leer entonces más adelante el capítulo de Daniel, pero vamos a entender y vamos a escudriñar bastante acerca de lo que es la palabra o la expresión el Hijo del Hombre. ¿Y por qué vamos a escudriñar esto? Porque estamos hablando de Jesucristo, la razón y el centro de nuestra salvación, de nuestra vida como creyentes. Y queremos aprender más de Él y queremos saber más de Él. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si conocemos más del Señor Jesús, entonces habrá libertad en tu vida y en nuestras vidas. Hoy vamos a aprender más de nuestro Señor. ¿Y qué tiene que ver la expresión el Hijo del Hombre con el Señor Jesús? ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando tú te acercas a los evangelios, seguramente tú has escudriñado en ellos y has leído de ellos y te has dado cuenta que consecutivamente aún el mismo Jesús se expresaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y lo decía ante los demás. Y muchas personas también, como los evangelistas, decían el Hijo del Hombre. Y vamos a entender qué significa esto. La expresión del Hijo del Hombre o Hijo de Hombre es la más utilizada para referirse en los evangelios a Jesús de Nazaret. En los evangelios sinópticos es mencionada 66 ocasiones. En los otros libros del Nuevo Testamento apenas aparece solo una vez en los Hechos de los Apóstoles y 3 en Apocalipsis, Hechos 7, 5 al 6. Y hay una referencia, hay una relación directa entre esas frases y lo que Daniel está expresando. Uno como hijo de hombre que se acerca al anciano de días. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, ahora él se la adjudicaba la profecía del Hijo del Hombre. Él sabía que había sido puesto aquí en la tierra para completar el plan y el propósito perfecto de salvación para la vida de la humanidad. El Hijo del Hombre. Vamos a leer completo el texto de Daniel.
Vamos a leer Daniel capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7 completo, el texto completo. Y dice, 7:7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águilas, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ahora, el versículo 2, vamos a frenarnos ahí un momento, porque la palabra habla de bestias. Cuando hablamos de bestias en la palabra, se nos liga o se nos mezcla mucho o se nos lleva al significado de la descendencia pecaminosa, la descendencia del enemigo. Jesucristo le dijo algunas veces a los sacerdotes, a los escribas y fariseos, les dijo hijos del diablo, hijos de Satanás, y los dijo porque eran personas que habían entregado sus vidas completamente ya a lo que no era del Señor, a la religión, pero no eran del Señor. Y él lo decía de esa manera porque hay una generación pecaminosa desde el principio de la creación. Si nos vamos al principio de la creación, cuando Adán y Eva son puestos en el huerto del Edén y luego pecan, el pecado llega a la tierra y llega y maldice la tierra y maldice la vida del hombre y termina trayendo muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Y la generación del hombre pecador, que después continúa con Caín, termina haciendo que estas bestias, que viene siendo figura de la generación pecaminosa y los hombres que se han levantado como bestias por sobre, para gobernar esta tierra con sus propias maneras de pensar, con sus propios pensamientos, con sus propias fuerzas, estas personas son mostradas de parte de Dios a Daniel en este texto como bestias. Y no solo son personas, sino son reinos en este caso. Y es como el pecado lleva al hombre a ser casi como un animal. Como el pecado lleva al hombre a ser como este animal que solamente se entrega 100% a sus placeres y a sus deseos. Placeres y deseos de vanagloria, placeres y deseos de carnales, placeres y deseos de tener más de lo que Dios le ha permitido tener. Y ellos empezaron a crear entonces civilizaciones, culturas y grandes imperios basados en el pecado. Tenemos entonces estas cuatro figuras, estas figuras de las bestias que el Señor les muestra. Mira, así lastimosamente ha sido la generación del hombre, se ha convertido como bestias y ha llegado a gobernar la tierra con poder pecador. Vamos a leer entonces el versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y tenemos entonces toda esta potestad del mar y de repente suben estas bestias grandes. Y dice el versículo 4, la primera era como león y tenía alas de águila. Cuando estudiamos en la clase que dicto en la Universidad de Historia del Arte, la historia de las civilizaciones antiguas, llegamos a la civilización babilónica, en donde encontramos, y la civilización mesopotámica, en donde encontramos imágenes consecutivamente de esfinges y de estos animales que eran leones con alas de águila. Y aquí el Señor, Dios Todopoderoso, Creador, revela que este significado simbólico que artísticamente se muestra ahí en Babilonia es el mismo significado que en Daniel está apareciendo. Y es el mismo espíritu bestial, espíritu de bestia, espíritu que se levanta para gobernar por sobre el hombre sin la potestad de Dios. Y así se levantó. Y si nos recordamos de Babilonia, Babilonia era una civilización llena de pecado, una civilización dada a la guerra, violenta. El más poderoso era el más violento. Y las personas que hoy en día son liberales y que tienen pensamientos de dejar hacer a las demás personas lo que quieran que hagan, aún se ruborizarían o se asustaran o se impresionaran de la calidad de inhumanidad que había en esta civilización. Cómo estas personas odiaban a sus enemigos y los mataban y los destruían y los acababan. Y las personas que eran más poderosas eran los que en verdad tenían poder de guerra. Eran civilizaciones horribles. Lastimosamente hoy en día han habido
presidentes en el Medio Oriente que han querido restaurar esta civilización y gloria a Dios no se ha podido. Y ya no se va a poder como tal, porque más adelante veremos, es otro acercamiento, como leeremos ahorita, de la gran bestia. Dice el versículo 4, y la primera era como león y tenía alas de águila, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y está hablando entonces de una destitución, una destrucción, ya no va a poder volar, entre comillas, es una descripción figurativa, ya no va a poder ir más allá como lo hacía antes, ya no va a poder expandirse. Y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Y hablamos entonces de otra civilización también. En Mesopotamia tenemos a Babilonia, pero también tenemos a Persia y tenemos a estas civilizaciones que se levantan con gran poder y que son más fuertes. Si nosotros escudriñamos la historia, Persia es una de las civilizaciones que tomaba aún a los guerreros de las diferentes naciones y hacían ejércitos extraordinariamente grandes, registrados en la historia. Este es el mismo significado del oso poderoso, tiene mucho poder, tiene mucho alcance y es permitido por el Señor, escucha bien, es permitido este alcance por el Señor por un tiempo nada más. Y entonces está esta figura de la bestia que se levanta, la segunda, y después dice el versículo 6, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave, y en su espalda tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y estamos hablando entonces de un imperio muy fugaz, pero muy grande también. Y ese imperio fugaz y rápido fue el imperio griego con la figura de Alejandro Magno, cómo llegaba a todas estas civilizaciones y cómo llenó la tierra de un pensamiento hedonista, de un pensamiento de solamente vivir para el momento, de solamente vivir para el gusto propio, para el placer. Cómo el pensamiento, cómo las bestias fueron llenando una por una el pensamiento de la humanidad y añadiendo pecado y añadiendo este conocimiento carnal y este conocimiento bestial y este conocimiento animal, como diría más adelante Pablo. Y un conocimiento que llenó la tierra. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba en sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Se dice, los historiadores y estudiosos bíblicos, que aquí estamos hablando de Roma. Roma, una civilización que aún hoy en día fundamenta la civilización occidental y mundial. Es el fundamento de nuestra civilización. Lastimosamente, culturalmente, es una civilización que le enseñó al mundo a amar las riquezas, amar el dinero, a que el Dios principal era el dinero y las riquezas, era el poder. Si estudiamos acerca de Roma, nos damos cuenta que cada uno de sus emperadores buscaban ser mejor que otros, demostrando grandes construcciones, conquistando diferentes tierras, y cuando conquistaban, enseñaban a los pueblos supuestamente su alfabetización, su enseñanza. Ese mismo sentido, ese mismo espíritu se ha mantenido hoy a través de, lastimosamente, después de Constantino y la mezcla de la religión cristiana con la religión politeísta que terminó creando la religión católica. Creamos entonces, escudriñamos a través de la historia esto que ocurrió y nos encontramos que estas civilizaciones hoy en día, que nuestra cultura hoy en día ha sido bañada por esto. Cómo entonces una religión se ha lastimosamente prostituido para entregarle poder a los reyes de la tierra. Y aquí vemos esto, cómo se ha mantenido. Y el Señor se lo estaba revelando a Daniel, increíble porque se lo estaba revelando a Daniel, los judíos lo saben, lo entienden y saben también y están esperando a que se cumpla esa profecía sin saber, sin querer entender que esa profecía del Hijo del Hombre que se puso delante del anciano de días se ha cumplido en el Señor Jesús. Y los judíos todavía hoy están esperando. Y ellos creen que todavía estamos en el momento de esta 4ª bestia, en donde este imperio romano todavía con su espíritu está manteniéndose sobre la faz de la tierra.
Y más adelante dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible. El versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí ya estamos viendo ciertos ejemplos y señales proféticas de lo que será el fin de los tiempos y cómo nosotros veremos en el acercamiento de la revelación del anticristo, del hombre de pecado, de la gran bestia, como dice la palabra, y más adelante en Apocalipsis, como podrán estudiar, que aparece esta figura y que se levanta para engañar a los hombres. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y dice el 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Estamos hablando de una figura visual de nuestro Señor, Dios creador, Dios todopoderoso. El versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una figura apocalíptica impresionante. Cómo el Señor se sienta para juzgar a toda la humanidad. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y estamos hablando, el versículo 11, de palabras también apocalípticas del fin de los tiempos y del anticristo. Y dice la palabra también que estará el anticristo y estará un hombre como sacerdote de este mismo anticristo que se pondrá y hablará y harán, se les dará dominio y harán durante cierto tiempo específico que Dios ha estipulado maravillas ante los ojos de los hombres para engañar a muchos. Y Daniel está delante de esta gran visión y está observando todo esto, pero quiero que escuches lo siguiente. Dice el versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y esto es impresionante porque hoy en día lo observamos. Estas naciones todavía persisten sobre la tierra como cultura. Y ahí está el versículo 12. Hasta cierto tiempo. 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Todo se frena cuando el Señor Jesús entra en escena. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, escucha bien, iglesia, dominio, gloria y reino. Y esto es un paréntesis para tu corazón. No tengas temor de la situación que estás viviendo, porque el Señor tiene dominio sobre ella. De Él es la gloria y de Él es el reino. No hay otro Señor sobre Él, no hay otro Rey sobre Él, no hay nada sobre el Señor Jesús. Aleluya. Y dice entonces, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Gloria al Señor que tú has sido llamado a servirle hoy. Has sido llamado a servirle ahora, en este tiempo, en vida, mientras tú estás aquí, estás llamado a servirle y a postrarte sobre tus pies, porque llegará un momento en donde en este trono de juicio, toda lengua, toda rodilla se doblará y tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, quiéralo o no lo quiera. Desde ya el Señor te está llamando a hacerlo y te lo está llamando a hacer con amor y te lo está llamando a hacer demostrándote que te ama. Y ese amor te lleva a adorarle y ese amor te lleva a entregarle lo mejor de ti. El Señor Jesús, naciones y lenguas le servían y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. El sueño de los hombres desde que salieron del huerto del Edén era restituir el poder que el Señor le había dado desde un principio, pero en santidad, para gobernar la tierra. Y este poder fue restablecido en el Señor Jesucristo para gobernar la tierra, como lo dice en Apocalipsis más adelante. Y reinaremos y gobernaremos con el Señor. Ahora, esto que estamos leyendo tenía que explicarlo porque tiene mucho que ver con lo que acontecerá más adelante en nuestra vida y en la vida del mundo y en la vida de la iglesia.
pero centrémonos en la figura de Jesús en estos momentos. Centrémonos en aquel que es la razón y centro y eje de todo esto que estamos hablando. Porque los reinos que pasaron uno tras de otro, no solamente fueron puestos por el hombre, escúchame bien, sino permitidos por el Señor para hacerle entender al hombre que no hay ninguna otra manera, ninguna otra forma de gobernar bajo su propósito, sino con el Señor Jesús. Para hacerle entender y para hacerles entender y darles oportunidad de que su tiempo ya se ha acabado y darles oportunidad de decirle, mira, inténtalo por tu fuerza, que te vas a dar cuenta que no podrás. Intenta hacerlo de esta manera, cambia los reinos, cambia las ideas, cambia las maneras de gobernar, pero nunca llegarán a gobernar y a tener el poderío como lo tiene el Señor Jesús. Ese es el Hijo del Hombre, del que habla la palabra y de quien se hablaba a sí mismo el mismo Señor. Cuando hablaba ante los demás, decía, he aquí el Hijo del Hombre, y decía otra vez, he aquí el Hijo del Hombre, porque él sabía que cuando Daniel hablaba, estaba aludiéndolo a él. Mateo capítulo 9, versículo 6. Y vamos a leer diferentes referencias de Mateo, porque Mateo en general es el que más utiliza este término. Dice, Mateo 9, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Al Señor Jesús le fue dada potestad de perdonar tus pecados. En esta mañana, poder decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida, todo mi ser. Tú tienes potestad, no solamente de perdonar mis pecados, porque Jesús le dice al paralítico que iba a perdonar sus pecados, y ese perdón de pecados terminó trayendo sanidad a su vida. El Señor quiere darte todo lo bueno y todo lo mejor. Hoy es tiempo para abrirle tu corazón a ese Hijo del Hombre, como dice Jesús. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Vemos la referencia también del Hijo del Hombre en Mateo capítulo 12, versículo 8, donde dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y vemos una figura que se antepone y sobrepone sobre algo muy importante para el pueblo judío y para muchos cristianos que lastimosamente mezclan el concepto de tradición con lo que es en verdad el día de reposo. El día de reposo es figura de el tiempo de gracia que nosotros hoy tenemos con el Señor Jesús. Porque Él es el Señor del día del reposo, porque Él es nuestro reposo perpetuo. Dice, venid a mí todo el que está trabajado y cargado y yo le haré descansar. ¿Qué otro reposo vamos a tener sino solamente en el Señor Jesús? No es un día, son todos los días. No es un momento, son todos los momentos. No es hacer una cena un viernes para después ayunar todo el sábado o para estar todo el sábado sin hacer nada, como hacen algunos judíos mesiánicos. No, es para decir, todos los días, Señor, son tuyos, porque de Él es la creación, porque de Él es todo lo que existe, porque del Señor Jesús eres tú. 16:27. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y revelando el Señor Jesús a sus discípulos y a quienes estaban ahí escuchando, de que Él iba a tener un momento de juicio, y que sí, que en esos momentos cuando estaba en la tierra, iba a ser escupido, iba a ser maldecido, iba a ser vendido, iba a ser echado para ser azotado, iba a ser crucificado, iba a ser insultado, despreciado por los hombres, molido fue por nosotros. Pero Jesús se entregó y decía, pero ¿saben una cosa? Hay un tiempo, hay un momento, y vendré con la gloria de mi Padre y con los ángeles, y entonces pagaré a cada uno conforme a sus obras. Tremendo, porque hoy estamos bajo la protección de la gracia del Padre, bajo la protección de la sangre de Cristo, y tenemos un tiempo de gracia, mi hermano. Es tiempo hoy de entregarnos delante de Él y decirle, Señor, perdona mis pecados, levántame y guíame a hacer tu voluntad, porque este es el tiempo, como diría la palabra, este es el tiempo de gracia, este es el momento, el buen tiempo, porque vendrá un momento en donde ya no podrá la persona pedir perdón, en donde ya no habrá más
más misericordia por esto, sino que vendrá un tiempo de juicio, un tiempo en donde las personas tendrán que enfrentarse delante del Señor y decirle, Señor, es cierto todo lo que dices. Y como dice Jesús, algunos serán, el trigo será recogido, pero la cizaña será echada al fuego. Mateo capítulo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él tiene potestad de salvar. Él tiene potestad de salvar. Aquel Hijo del Hombre que a quien las nubes le hicieron una entrada majestuosa en la visión de Daniel. Ese es el Hijo del Hombre que tiene la potestad de salvar tu vida. Él tiene potestad de cambiar tu vida. Él tiene potestad de transformar tu vida. Él tiene el poder de salvar al mundo perdido. Y Él vino para darnos salvación. Él vino para darnos vida. Ahora un segundo significado de la frase el Hijo del Hombre es verdaderamente Jesús. Era 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios. Y como hombre nos demostró que podíamos acercarnos al Padre como hombres. Como hombre nos enseñó a orar. Como hombre nos enseñó que el poder del Espíritu Santo podía ser depositado sobre nosotros para su obra y para su gloria. Nos enseñó como hombre que la fe mueve montañas. Nos enseñó como hombre que es posible acercarnos y amar a nuestros enemigos. Nos enseñó como hombre que tenemos que dar lo mejor de nosotros para el Señor. Salmo capítulo 8, versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. David está hablando acerca de nosotros como hombres. ¿Quiénes somos nosotros? Sin embargo, Jesús le responde con su vida y su testimonio, yo soy hijo de hombre, yo soy el Hijo del Hombre que fue escogido, y como hijo de hombre, el Señor está conmigo. Es hermoso porque el mismo Jesús le enseña a sus discípulos a orar y a decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Algo que ni aún los escribas y fariseos se atrevían muchas veces a decirle al Señor Dios Todopoderoso, porque no entendían que la gracia y el tiempo de la gracia estaba dispuesto para todos. Era un momento en donde, y es un momento en donde tú y yo podemos acercarnos al Padre en entrega, en sinceridad, y decirle, Señor, aquí estoy. Es un momento como hijos de hombre para decirle, Señor, soy hombre, pero tu Hijo amado me ha dado vida. Tu Hijo amado me ha dado gracia. A través de la sangre de Jesús puedo entrar confiadamente ante ti. Mateo capítulo 8, versículo 20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nos enseñó que lo material no es lo más importante, que lo más importante es lo que está en los cielos. Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas vendrán por añadidura. Porque son añadiduras en esta tierra, porque no son lo más importante. Busca primero el reino de Dios y su justicia, así como Jesús lo hizo. Le importaba más hacer la obra del Señor que buscar un lugar donde vivir. ¿Dónde recostaba su cabeza? ¿Dónde le cogiera la noche? A veces en el monte, a veces en el desierto, a veces en la ciudad. A veces las personas lo invitaban a comer consecutivamente, quizá de pronto también a dormir. Otras personas de pronto lo despedían y le decían, bueno, chao, ya comiste, ya te puedes ir. No les importaba dónde iba a sentar cabeza el Señor Jesús. Pero es que su propósito y su plan no era construir un reino terrenal. Su propósito y su plan era construir su reino, empezando en tu corazón y en todo la tierra. Mateo 11, capítulo, versículo 19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, y aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahí estaba hablando acerca de Juan primero, diciendo que estaba en el desierto y hablaba mal de Juan. Y también ahora él comía y bebía con los pecadores y publicanos y ahora hablaban mal de él. Como hombre, hombre que comía y bebía. Jesucristo tuvo sed, tuvo hambre en esta tierra, demostrándonos, mira, yo también sufrí lo que tú sufres. Yo también viví lo que tú vives. Mateo 26, versículo 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Antes de ser crucificado, estando siendo juzgado en estos momentos,
se le dice que tenía que decir si era hijo de Dios o no. Y él mismo dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí mismo le estaba hablando del tiempo que empezaba a abrirse, que empezaba a acontecer. Empezamos a vivir desde ese momento los últimos tiempos de la humanidad, en donde la gracia supera el pecado, en donde el poder del Señor Jesús supera la muerte. Y dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Poder de Jesús en nuestra vida y viniendo en las nubes del cielo, hablando de ese momento que Daniel comentó. Encontramos vidas que fueron transformadas por ese Hijo del Hombre cuando en su búsqueda material no lograron ser cambiadas y al entender que él era Hijo de Dios. Tenemos un José de Arimatea que le conoció seguramente y que lo escuchó seguramente, pero quizá por el temor de ser encontrado por los otros judíos o de ser señalado como seguidor de Jesús, no era abiertamente como tal, pero el que se acercó entonces, como leemos en el Evangelio, dice que Jesús es sepultado. En Mateo, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y entrando allí, María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Tenemos entonces esta figura de este hombre que encontró en Jesús, en el último momento de la vida de Jesucristo en esta tierra, que Él era el Salvador. Y dijo, dame el cuerpo, yo lo tomo. Voy a entregar lo mejor de mi vida. Voy a entregar entonces lo que me correspondía, que es el sepulcro, este sepulcro nuevo, se lo voy a entregar al Maestro. Se lo voy a entregar porque Él es el Salvador de mi vida, porque algo me conmovió cuando habló, porque algo me conmovió cuando esas últimas palabras que decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque algo me conmovió cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque Él tiene y es el Hijo de Dios. Fue transformado. Y es que Jesús vino a buscar a los pecadores, vino a buscar aún aquellos que en esos momentos, como José de Arimatea, hasta el último momento, no se quería demostrar a los demás, pero cuando tomó ese cuerpo, cuando lo cargó, cuando seguramente las personas lo vieron cargando a Jesús y lo señalaban y quizá lo insultaban también, no le importó porque dijo, Él, aún en su último momento, salvó mi vida. Jesús, el Hijo del Hombre. También encontramos un Nicodemo, otro hombre que fue transformado por Jesús en el último momento también. Un hombre que vio a Jesús y se dio cuenta del poder que había en él. Llamó a Jesús 3 veces, lo llamó para estar con él. Sabía que sus palabras eran verdad, sabía que había algo del Señor, Dios Todopoderoso en él. Y le creyó. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre, escucha bien la palabra, cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y el espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde él viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahí entonces empieza a revelarle cosas celestiales. Dice el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y está hablando Jesús de lo que iba a acontecer en su muerte. Y el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo podía Jesús decir, estoy en el cielo en estos momentos? Está hablando espiritualmente. Estoy conectado con el Padre. Soy uno con el Padre. Hijo del Hombre que está en el cielo, Jesucristo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre, que esas palabras llegaron al corazón de Nicodemo y transformaron su vida y taladraron hasta que este hombre fue convertido y transformado para el Señor. El Hijo del Hombre fue levantado y fue levantado por ti y por mí. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esto terminamos, hermano, porque la palabra de Dios nos enseña, y este es el último significado, que de esta manera era la forma de llamarse como hijo de hombre, tiene que ver con el valor que el Señor tiene para el Padre, el valor que Jesucristo tuvo para con el Padre. Mateo 26:45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesucristo fue entregado para la humanidad. Jesucristo fue entregado a ti, fue entregado a tu corazón. El Señor Dios Todopoderoso entregó a su Hijo, entiende bien ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, Él entregó a su Hijo, al Hijo del Hombre. Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo que Dios te dio como padre es tu herencia. Ahora, la herencia del Padre Dios Todopoderoso era Jesús. Pero cuando dice la palabra Hijo del Hombre, está ayudándonos a entender que Jesús es nuestra herencia. En Él tenemos vida, en Él tenemos paz, en Él tenemos todo. Así como la palabra nos enseña que la herencia de los padres son los hijos, así cuando dice el Hijo del Hombre, entendemos que Él es la herencia de la humanidad. La misma valiosa herencia de Dios Padre fue entregada en manos de los hombres pecadores, como un precio a pagar, en este caso, para que tuviéramos vida eterna. Jesucristo es la herencia del Padre dada a la humanidad. Él es nuestra herencia, el Hijo del Hombre, el verdadero Hijo del Hombre, tal y como el Señor planeó, a imagen y semejanza del Padre. Ya no aquellas bestias que transformaron y dañaron nuestro mundo, sino aquel verdadero hombre santificado que gobierne y gobernará. Y a través de él, gloria a ti, Señor, gobernaremos y reinaremos sobre la tierra. Damos gracias al Señor porque Él es nuestra herencia. Dile al Señor gracias porque en ti tenemos paz. Una herencia que nos trae paz, tranquilidad. Así como aquella persona que sabe que va a recibir una herencia, una riqueza grande y tiene tranquilidad económica, nosotros tenemos tranquilidad en el espíritu de que tú eres nuestra herencia, Señor Jesús, y podemos acudir a ti para tener vida y vida eterna y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.